Buenas tardes, compañeras. A continuación les voy a presentar las características generales y procedimientos para el análisis de datos en el método interpretativo básico. El análisis de datos es el paso central en la investigación cualitativa, ya que implica la reducción de datos, exponerlos y sacar y verificar conclusiones. Pero independientemente de cuáles sean los datos, es el análisis el que de manera decisiva forma los resultados de las investigaciones. Son dos decisiones claves las que debemos de tomar al momento de realizar el análisis. Número 1. Cuando se requiere que la información obtenida sea resumida o condensada en significados, en sentidos, en categorías y finalmente en conclusiones, los datos se deben almacenar, precodificar, codificar, cortar, agregar, examinar y considerar. Y número 2, al momento de seleccionar qué información incluir y cuál desechar a la hora de construir los datos del análisis, es necesario leer y releer los datos para estar familiarizado lo más exhaustivamente posible con ellos con respecto a la realidad estudiada. Pero, ¿cómo se realiza el análisis cualitativo? Si bien la finalidad de todos los métodos pertenecientes al enfoque cualitativo es comprender el fenómeno desde la perspectiva de los participantes, no todos tienen la misma manera de acceder a los datos y por lo tanto no tienen la misma manera de procesarlos. Es por ello que a continuación les voy a presentar cómo se realiza el análisis cualitativo desde el método interpretativo básico. De acuerdo con Merriam, en este método se recomienda iniciar el análisis de los datos junto con la recolección de los mismos, ya que estos dos procesos se dan de manera simultánea. Por otra parte, Creswell y Pope lo conciben como una espiral en la que el investigador transita entre varias facetas de análisis una y otra vez. Con respecto a la propuesta de Merriam, son 4 las fases o las etapas centrales. La primera es la preparación de los datos en bruto, la segunda la codificación, la tercera es la categorización, para finalmente terminar con la interpretación. En la primera etapa son 2 tareas las esenciales. Uno es la asignación de una homoclave, la cual se le brinda a cada participante con la intención de salvaguardar el anonimato. Número 2 es la transcripción de los datos audiovisuales a texto. Esto se hace a través de sistemas de códigos de transcripción, en el cual hay ciertas reglas al momento de plasmar los audios a texto. Algunos ejemplos de estos sistemas son los creados por los autores Pollan, Jefferson, entre otros. La etapa número 2 de codificación tiene que ver con esa operación concreta en la cual se le asigna a cada unidad de análisis un código propio para ser incluida e identificada en una categoría. Aquí son 2 las tareas. La primera, el tratamiento y la depuración de los datos. Aquí se recomienda hacerlo en un software especializado, ya sea Atlas TIC, MaxQDA u otro que nos permita hacer este tratamiento de manera computarizada. Y la siguiente es la asignación de una clave a cada código. Cabe mencionar que los códigos pueden ser números o abreviaturas de palabras que se añaden a las unidades de análisis para su registro y posteriormente para su control. En la etapa número 3, que corresponde a la categorización, es donde los datos codificados se recodifican y se realiza la agrupación de estos códigos. Esta etapa implica tomar la decisión sobre qué tipo de análisis se realizará, ya sea inductivo, deductivo, una combinación de ambos, es decir, deductivo-inductivo o inductivo-deductivo, un análisis de contenido, entre otros. Cabe mencionar que la categorización es el momento en el cual se agrupa o se vincula la información incorporando la perspectiva crítica en el estudio.
y por consiguiente el paso primordial para establecer nuevas interpretaciones y relaciones teóricas. Dando paso con esto a la etapa número 4, que es la interpretación. Esta etapa es considerada como un momento de la experiencia científica generadora de conocimientos y dirigida, sobre todo, a definir los resultados por parte del investigador. Se recomienda aquí utilizar dos principios. Primero, el principio de diferenciación para poder distinguir entre las descripciones y las interpretaciones que dan los participantes de las propias del investigador. Y segundo, el principio de fidelidad del registro, ya que esto nos permite reproducir las expresiones de los participantes con exactitud, incluyendo aquellas palabras de la jerga cultural. Por otra parte, tenemos la propuesta de Creswell y Pope. Esta propuesta cumple o es muy similar a la propuesta de Merriam. La fase número 1, que tiene que ver con gestión de datos, consiste precisamente, al igual como lo señala Merriam, con las transcripciones. Sin embargo, esos autores señalan una pequeña diferencia de la primera etapa de Merriam. Aquí ellos utilizan el software para el tratamiento de los datos, ya que recomiendan crear una base de datos digital para asegurar la fácil localización de los archivos y crear una copia de seguridad de los mismos. Esto para garantizar un almacenamiento continuo. La etapa número 2 o fase número 2 que señalan estos autores es la lectura y creación de memos. El propósito de esta fase es familiarizarse con los datos y obtener un panorama general de las principales ideas de los datos. Aquí se sugiere escuchar en múltiples ocasiones los registros de audio, leer las transcripciones de las entrevistas repetidamente y crear memos. Esto último, a excepción del procedimiento que señala Merriam, pues no lo dice explícitamente, ¿no? En especial la creación de los memos. En la fase 3 de la espiral que señala Creswell y Pope, está la descripción y la clasificación de los códigos. En esta fase se hace la realización de varios ciclos de codificación. En cada ciclo de codificación se sugiere, número 1, trabajar con las palabras, explorando los datos para obtener códigos tentativos o iniciales. Número 2, configurar reglas de análisis que aporten mayor evidencia de la validez y confiabilidad de los resultados. Asimismo, se sugiere desarrollar una agenda de códigos preliminar. Esto con la intención de no repetir códigos o bien tener una serie de códigos por si son más de un investigador los que realizan el análisis. Además de reducir la cantidad de datos en bruto a lo que es relevante para poder responder las preguntas de investigación, dividirlos en temas, en segmentos temáticos, que sea información más manejable y organizarlos en categorías. Aquí también se recomienda construir las categorías bajo 4 criterios. Número 1, exclusividad. Número 2, exhaustividad, objetividad y pertinencia. Se sugiere utilizar memos, resaltar citas importantes y crear diagramas preliminares, en especial para ir haciendo las relaciones entre códigos. La fase 4 tiene que ver con el desarrollo y evaluación de interpretaciones. Esta fase se centra en abstraer la información más allá de los códigos y categorías para dar sentido y significado más amplio a los datos, lo que permite discutir hallazgos y derivar en conclusiones. Y la fase número 5, que es la representación y visualización de los datos. En esta fase se recomienda el uso de diversas herramientas para elaborar gráficos, ya que esto facilita esta tarea.